Hola, buen día a todas y a todos. Hace poco vimos la conferencia por la democracia convocada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y esto sin duda es un evento importante para el mundo entero y también para los Estados Unidos, en cierta medida, porque los Estados Unidos se enfrentan retos importantes en su democracia, retos que han tenido desde hace muchos años, pero que se vieron agudizados en la administración de Donald Trump, quien directamente desafió al sistema democrático y a la institucionalidad en los Estados Unidos. Pero dicho esto, es importante decir que el señor Iván Duque fue uno de los invitados, y es triste escuchar a una persona como Iván Duque no decir, no hacer ningún tipo de autocrítica frente a la cantidad de problemas que vive nuestro país. Tenemos que reflexionar si en realidad Colombia es o no un sistema democrático, una república democrática, y como hemos mencionado, como se ha mencionado en otras columnas, quizás lo prudente sería hablar de Colombia como una república, más se asemeja a una república bananera que a una verdadera república democrática. Podríamos hablar aquí si nuestro sistema es más una partidocracia, en donde son los partidos que tienen un gran poder e instrumentalizan las instituciones para su beneficio personal. Sin embargo, no es tan así, puesto que tenemos unos partidos débiles y tenemos más bien unas mafias electorales que se han apropiado de las instituciones con el fin de mantener unos privilegios personales. Podríamos hablar de una plutocracia, en donde son los más ricos quienes han instrumentalizado las instituciones con el objetivo de satisfacer sus necesidades personales, pero muchas veces lo que vemos es que en efecto son los ricos quienes tienen gran poder e instrumentalizan las instituciones, pero no lo hacen ellos mismos, sino lo hacen a través de algunos que son precisamente otra vez esas mafias electorales que cambian de camiseta, que cambian de rótulo partidista. Bien, por lo que es necesario nosotros reflexionar sobre lo que es nuestro sistema democrático, y si bien muchas veces se habla y se dice que una democracia no puede tener líneas rojas, creo que nosotros, al acercarnos más a una república bananera, tenemos que tener unas líneas rojas bastante claras, o más bien un marco de juego, unas líneas, una delimitación del campo de juego bastante claro. Algo que podríamos traducir en higiene política o en cerco sanitario. Y esto quiere decir cerrarle la puerta a aquellas voces, a aquellos partidos y a aquellos personajes y a aquellas prácticas que son eminentemente antidemocráticas. Y para esto quizás quisiera recordar algunos elementos comunes de la democracia que nos dice el profesor José María Vallés. Y nos dice uno, como mínimo común denominador en las democracias occidentales, el libre acceso a la actividad política de todos los miembros de la comunidad, sin excluir de los derechos de ciudadanía por razones de género, clase, raza, religión, instrucción, etc. Este primer punto, en la práctica, aunque formalmente está reconocido en nuestro país que no debería ser así, en la práctica vemos que en efecto se excluyen a muchas personas por razones de género, clase, raza, religión, etc. 2. Se dice la designación electoral de las autoridades en competición libre, equilibrada y periódica. Vale la pena reflexionar nosotros frente a prácticas que en efecto no permiten tener una elección equilibrada y libre. Por vinculación con narcotráfico, por vinculación con violencia, etc. Como punto tercero nos dice Vallés la existencia de un control permanente sobre la actuación de dichas autoridades para hacerlos responsables de su actuación. Vemos en nuestro país cómo no se mantiene esa posibilidad de hacerle control y que al contrario los organismos de control están bajo el poder de esas mismas mafias electorales. En cuarto lugar nos dice la capacidad para asociarse en organizaciones autónomas e independientes de las autoridades. Y aquí hemos visto cómo se persiguen a personas, a comunidades, a organizaciones que se atreven
a plantear, a cuestionar las instituciones y a cuestionar a ciertos actores. En quinto lugar, nos habla de la garantía efectiva de la libertad de expresión que permita la crítica y la oposición a las autoridades y a sus decisiones. Hemos visto cómo la oposición aquí se ha perseguido y cómo últimamente, dentro de una supuesta ley contra la corrupción, lo que se intenta es limitar la libertad de expresión y de oposición. Como punto sexto, se habla de la pluralidad en las fuentes de información asequibles a la ciudadanía. Creo que en esto hemos avanzado un poco y hemos avanzado no porque los grandes medios de comunicación así lo quisieran, sino porque las nuevas tecnologías han permitido que aparezcan nuevas voces en la esfera pública. En definitiva, hablamos de el pluralismo como un bien mayor en la democracia y que deberíamos nosotros respetar. Pues bien, nuestra democracia, diríamos, es una democracia representativa, en donde se elige a un grupo minoritario para que se encargue de las cuestiones públicas. Esto ocurre o bien porque la ciudadanía o no quiere o no puede encargarse de los asuntos públicos. En ocasiones no quiere y toma una posición egoísta en la que solo quiere pensar en su condición privada, en su familia, en su empleo, en su situación, olvidándose de la esfera pública, de los asuntos del gobierno, del gobierno de los asuntos públicos, olvidando que el gobierno de los asuntos públicos tiene que ver con los asuntos privados. Quizás debemos dejar ese egoísmo, reflexionar sobre el tipo de personas que están llegando a nuestras instituciones y de cara al 2022 plantear representantes y personas que lleven a Colombia en esa vía de construir una verdadera república democrática, una república que se base en la libertad, en la igualdad y en la fraternidad. Es una cuestión de higiene pública, es una cuestión de higiene política, es una cuestión de un cerco sanitario y creo que esto debemos tenerlo muy en cuenta hacia el 2022. Higiene política y cerco sanitario. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.